Bueno, entonces, hasta ahora veníamos estudiando los grupos abelianos finitos y, y creo que quedaron completamente clasificados, ¿no? O sea, tenemos una caracterización de quiénes son exactamente los grupos abelianos finitos. Eh, Básicamente, lo que vimos fue que cualquier grupo abeliano finito se puede escribir como producto de cíclicos de orden una potencia de un primo, ¿no? Entonces, ese es el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos, es decir, que todo grupo se puede escribir como producto directo de subgrupos, que donde esos subgrupos son cíclicos y de orden una potencia de un primo. Y además hay cierta unicidad en términos de lo que llamamos los divisores elementales y también los factores invariantes, ¿no? De acuerdo, de manera que hay como una unicidad dentro de esa descomposición en el teorema fundamental de los grupos abelianos. Entonces, en el caso de los grupos abelianos infinitos ahora, no es posible en un curso de pregrado pues, llegar a teoremas de clasificación, pero sí vamos a ver algunos conceptos relacionados y vamos a estudiar algunos grupos abelianos infinitos hoy, ¿no? Entonces, para esto vamos a definir primero cuando un grupo G no trivial es descomponible. O sea, esto decimos que un grupo G es descomponible si es el producto directo de dos subgrupos propios, ¿de acuerdo? Es decir, que se puede escribir como producto directo de dos subgrupos propios. En caso contrario, se dice que el grupo es indescomponible. De manera que un grupo sería indescomponible si cada vez que se escribe como producto directo de subgrupos, entonces alguno tiene que ser trivial. Entonces está claro, ¿no? De un grupo no trivial es descomponible si se puede escribir como producto directo de dos subgrupos propios. Entonces, vamos a examinar primero los grupos abelianos finitos, es decir, cuáles son los grupos abelianos finitos descomponibles o indescomponibles en este caso. Fíjense que el teorema 5.9 establece una caracterización para los grupos abelianos finitos que son indescomponibles. O sea, el resultado lo que establece es que si que un grupo abeliano finito es indescomponible, sí y solo si G es un grupo cíclico de orden una potencia de el primo P. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los grupos abelianos finitos, sabemos exactamente cuáles son los indescomponibles. O sea, los indescomponibles, en el caso finito, son exactamente los grupos cíclicos de orden una potencia de un primo. Y para ver esto, digamos que esto es un sí, solo sí. Entonces, si G es un grupo abeliano finito indescomponible, entonces si suponemos que el grupo abeliano finito es indescomponible, entonces, claro, por el teorema fundamental para grupos abelianos finitos, nosotros sabemos que todo grupo abeliano finito es producto directo de subgrupos que son precisamente cíclicos de orden una potencia de un primo. Eso es cierto para cualquier grupo abeliano finito. Cualquier grupo abeliano finito se puede escribir como producto directo de subgrupos cíclicos de orden una potencia de un primo. Entonces, si el grupo además es indescomponible, entonces está claro que en esa descomposición puede aparecer solo uno de ellos, de manera que el grupo tiene que ser cíclico de orden P a la n para algún primo P. Entonces, en un sentido, es consecuencia directa del teorema fundamental de los grupos abelianos finitos. Es decir, que
si el grupo abeliano finito es indescomponible, entonces tiene que ser un grupo cíclico de orden P a la n para algún primo P. Entonces, bastaría entonces probar la otra implicación, ¿no? Es decir, vamos a suponer que G es un grupo cíclico de orden P a la n, donde P es primo, ¿no? P primo. Entonces, lo que quiero probar es que entonces G es indescomponible. ¿De acuerdo? Supongo que G es un grupo cíclico de orden P a la n, donde P es un número primo. Y entonces voy a demostrar que ese grupo es indescomponible. Y la manera de hacerlo, bueno, vamos a suponer que G se escribe como producto directo de dos subgrupos, H y K subgrupos de G. ¿De acuerdo? Entonces yo supongo que hay una descomposición del grupo G como producto de dos subgrupos. Entonces, para probar que es indescomponible, yo lo que tengo que probar es que alguno de ellos dos tiene que ser trivial y el otro tiene que ser todo G. ¿De acuerdo? Es decir, que no se puede descomponer como producto de dos subgrupos propios. Entonces, lo que voy a hacer, repito, es que supongo que se puede descomponer como producto de dos subgrupos, dos subgrupos, y voy a ver entonces que alguno de los dos tiene que ser el subgrupo trivial. Ese sería como el esquema de la demostración, ¿no? Ahora bien, fíjense que el grupo G es cíclico de orden P a la n, ¿no? Es decir, que el orden es P a la n y tanto H como K son subgrupos de G. Entonces, por el teorema de Lagrange, H y K son P grupos, es decir, que el orden de H y el orden de K van a ser potencias del primo P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son P grupos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, para empezar, que si G se descompone como producto de H y K, donde H y K son subgrupos de G, al ser G un P grupo, entonces H y K también son P grupos. Eso es por el teorema de Lagrange. Pero también estamos suponiendo que el grupo G es cíclico y H y K son subgrupos de G. Entonces nosotros vimos hace algún tiempo un teorema que establece que los subgrupos de un grupo cíclico también son cíclicos. Entonces, en particular, H y K son también cíclicos. De manera que lo que tenemos es que H y K son subgrupos de G que son cíclicos y son P grupos. Pero entonces, fíjense que H y K son cíclicos y además el producto directo de ellos dos también es cíclico. Entonces, nosotros vimos en el teorema 5.4 que cuando eso ocurre, entonces necesariamente los órdenes de H y K son primos relativos. ¿De acuerdo? Es decir, que el producto directo de dos cíclicos es cíclico si solo si el orden de esos subgrupos son primos relativos. Entonces, ¿cómo se puede explicar que tenga dos subgrupos que son ambos P grupos? Es decir, que tanto el orden de H es P a la R y el orden de K es P a la S para enteros R y S mayor o igual que 0. Eso es lo que significa que H y K sean P grupos. Pero ¿cómo pueden ser dos P grupos primos relativos entre sí? Está claro que alguno de estos dos tiene que tener R igual a 0. O bien R0 o bien S0. ¿De acuerdo? Es la única manera de que sean primos relativos, porque si ambos fueran positivos, entonces P sería un divisor común del orden de H y del orden de K. Por lo tanto, alguno de los dos, o R o S, son 0, y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que alguno de los dos, H o K, tiene que ser el subgrupo trivial, es decir, alguno de estos dos tiene que tener un solo elemento que es la identidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que si el grupo es cíclico de orden una potencia de un primo y se descompone como producto directo de dos subgrupos,
entonces necesariamente uno de los dos es trivial y por lo tanto el otro sería todo G. Entonces eso demuestra que efectivamente el grupo es indescomponible, que era la otra implicación. ¿De acuerdo? Entonces, en grupos abelianos finitos está perfectamente claro quiénes son los grupos indescomponibles. Son precisamente los grupos cíclicos de orden potencia de un primo. Entonces, eso por un lado. Entonces, ese teorema es importante porque ya determina exactamente cuáles son los grupos abelianos finitos indescomponibles. Ahora, ¿qué pasa con los grupos abelianos infinitos, ¿no? Entonces vamos a empezar a mirar el grupo aditivo de los números racionales. ¿De acuerdo? Esto, el grupo aditivo, es decir, que estamos tomando los números racionales con la suma, sabemos perfectamente que esto es un grupo abeliano infinito, es un grupo abeliano infinito, y en este ejemplo lo que vamos a ver, a demostrar, es que los números racionales con la suma es un grupo abeliano indescomponible. Para eso vamos a tratar el problema por reducción al absurdo, ¿no? Vamos a suponer que los números racionales se pueden escribir como producto directo de dos subgrupos propios. ¿De acuerdo? Entonces vamos por el absurdo. Supongamos que Q no es indescomponible, es decir, que Q es descomponible y por lo tanto Q se puede escribir como producto de dos subgrupos propios. Entonces, claro, al ser subgrupos propios, entonces queda claro que alguno de los dos tiene, o mejor dicho, los dos tienen que ser distintos de la identidad, que como estamos en el grupo aditivo, la identidad es el cero. Entonces, ambos subgrupos son diferentes de el grupo trivial formado por la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como h es distinto de 0 y k es distinto de 0, yo puedo tomar un elemento AB en h y CD en k, donde todos estos números son diferentes de 0. Bueno, el B y D tienen que ser diferentes de 0 para que esté definido, porque es un cociente, una fracción, pero digamos que lo que también estamos suponiendo es que A y C son distintos de 0, y eso lo podemos hacer, existen tales elementos porque estamos suponiendo, o mejor dicho, porque h es distinto de 0 y k es distinto de 0. Entonces puedo tomar dos elementos, uno en h y uno en k, con esta propiedad, ¿no? En donde todos esos números son diferentes de 0. Pero entonces, fíjense que como AB está en h, como AB está en H, este es un elemento de H, y H es un subgrupo, entonces H es cerrado bajo la suma. Por lo tanto, AB veces, digamos que si yo multiplico veces AB, esto es precisamente A por C, ¿de acuerdo? Esto es A por C, y esto va a estar en H. ¿Esto por qué? Repito, porque AB está en H y H es un subgrupo. Como AB está en H y H es un subgrupo, entonces BCAB está en H también. Pero BCAB es AC. De manera que AC está en H. Y por un argumento similar, como esta fracción CD, C sobre D está en K, entonces AD veces C sobre D también está en K, porque K también es un subgrupo, pero esto es AC. Entonces, ¿qué es a qué hemos llegado? Que hay un elemento AC que está en H y que está en K. Y además, como A y C son números enteros diferentes de 0, este A por C es diferente de 0. Entonces estaríamos diciendo que la intersección de H y K es diferente de 0, pero eso es una contradicción porque esto es un producto directo. ¿De acuerdo? Entonces, no es posible encontrar una descomposición no trivial de los números racionales. Es decir, que
Q es indescomponible, entonces. Entonces, este es un ejemplo de un grupo abeliano infinito que es indescomponible, es decir, no se puede escribir como producto de dos subgrupos, producto directo de dos subgrupos propios. Bien. Otra propiedad, ya que estamos estudiando los grupos abelianos infinitos, es el hecho de que Q no es cíclico, ¿no? Es un grupo abeliano infinito que no es cíclico, por la razón, o sea, imagínense que Q fuera cíclico por un momento, es decir, que Q estuviera generado por una cierta fracción A sobre B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Donde A y B satisfacen estas condiciones. Entonces, lo que va a pasar es que cada vez que ustedes fijen un generador posible, en este caso A sobre B, entonces esto no va a poder ocurrir simplemente porque el elemento 1 más B más 1 que está en Q no se va a poder escribir como es imposible que esto ocurra, ¿no? Que 1 sobre B más 1 sea n veces A sobre B, ¿no? Porque ahí habría problemas de divisibilidad, ¿no? Entonces, esto no puede ocurrir y por lo tanto 1 sobre B más 1 no está aquí y por lo tanto no puede generar a todo Q. Entonces, esto lo que demuestra es que el grupo abeliano infinito de los números racionales con la suma es indescomponible y no es cíclico, no es cíclico. Y por lo tanto no es isomorfo a Z, ¿no? Digamos que no. Pasemos ahora a estudiar otro grupo que es interesante, que es el cociente de los números racionales por los números enteros. De nuevo, aquí estamos tomando Q aditivo, y entonces sabemos que los enteros forman un subgrupo de los números racionales y además como los números racionales con la suma es abeliano, en realidad este subgrupo es normal y por lo tanto puedo pasar al grupo cociente. El grupo cociente es un grupo efectivamente porque los enteros forman un subgrupo normal de los números racionales. Entonces tenemos el grupo cociente Q sobre Z. Y vamos a ver que este grupo es descomponible. Es decir, vamos a ver que se puede escribir como producto de dos subgrupos propios. Pero vamos a ver también algunas propiedades interesantes que tiene este grupo abeliano antes de pasar a estudiar lo descomponible que es, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas propiedades de ese cociente. Lo primero es que vamos a establecer que los elementos de Q sobre Z, bueno, en principio, ¿quiénes son esos elementos? Sabemos que son de la forma Q más Z, donde Q es un número racional. Así son todos los elementos de Q sobre Z, ¿no? Son de esta manera, son Q más Z, donde Q es un racional, es decir, las clases laterales izquierdas, Q más Z, donde Q es racional. Así son todos los elementos del cociente, pero acuérdense que estas clases pueden repetirse, es decir, que no necesariamente hay una clase lateral izquierda por cada racional en Q, porque puede ocurrir que dos de estas clases sean las mismas. Entonces, y eso es lo que vemos en esta primera propiedad, y es que los elementos de Q sobre Z, en realidad, uno los cubre todos con los racionales que están entre 0, incluido el 0, y estrictamente menor que 1. Eso es lo que dice esta primera propiedad. Es decir, que, repito, si bien es cierto que todos los elementos de Q sobre Z vienen descritos de esta manera, donde Q es un racional, pues lo que dice esta primera parte es que basta recorrer los racionales que están entre 0 y 1
y ya van a recorrer todas las clases laterales izquierdas de Q sobre Z. ¿Y esto por qué? Por lo siguiente, es decir, si yo me doy cualquier P racional, me doy cualquier número racional, entonces es bien conocido por todos nosotros que ese número racional va a estar comprendido entre dos números enteros consecutivos, ¿no? Cualquier número racional lo pueden colocar dentro de dos enteros consecutivos, ¿no? O sea que ese P tiene que ser menor o igual que M, menor estrictamente que M más 1, y por lo tanto, de acá nos dice que P menos M es precisamente un número que es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que 1. Entonces, para cualquier P en Q me doy una clase lateral izquierda arbitraria, ¿no? Entonces tomo un P en Q, esta es una clase lateral izquierda arbitraria, y resulta que esa clase lateral izquierda coincide con esta clase lateral izquierda, donde fíjense que el representante es precisamente un número que está entre 0 y 1. ¿Por qué estas dos clases laterales izquierdas son iguales? Bueno, acuérdense que dos clases laterales izquierdas son iguales si uno menos el otro pertenece a Z. Y fíjense que la diferencia de estos dos es precisamente M, y M es un entero, ¿no? La diferencia de estos dos representantes es M, y M es un entero, por lo tanto las clases laterales son iguales. Entonces, ¿qué hemos visto? Que si yo me doy un elemento cualquier arbitrario de Q sobre Z, pues puedo elegir un representante que esté entre 0 y 1, y esas dos clases laterales son las mismas. De manera que todos los elementos de Q sobre Z se pueden escribir de esta manera. Q más Z, donde Q es un racional que está entre 0 y 1. Y además es única la forma de... Es decir, que hay un único Q entre 0 y 1 que representa esta clase. Y eso pues tiene que ver con esto que escribí aquí sobre la unicidad, y es que si yo tengo dos números racionales, puedo suponer Q estrictamente menor que Q' entre 0 y 1, entonces vamos a tener que la diferencia de ellos, Q' menos Q, están entre 0 y 1, y en realidad aquí debería escribir estrictamente mayor que 0, porque Q' es estrictamente mayor que Q. Por lo tanto, Q' menos Q está entre 0 y 1, y evidentemente eso no puede estar en Z. Al no estar en Z, entonces las clases Q más Z son distintas, ¿no? Entonces, esto demuestra que efectivamente cada elemento de Q sobre Z se puede escribir de manera única como Q más Z, donde Q es un número que está entre 0 y 1. Entonces, para empezar tenemos esa propiedad de del grupo Q sobre Z, ¿no? ¿Qué más sabemos sobre ese grupo? Fíjense que esto es interesantísimo. Todo elemento de Q sobre Z tiene orden finito. Eso es curioso, ¿no? Porque Q sobre Z es un grupo abeliano infinito. Este Q sobre Z es un grupo abeliano infinito, y es infinito porque acabamos de ver que, de hecho, va a haber un elemento allí por cada racional que está entre 0 y 1. Y sabemos que ese es un conjunto infinito de elementos. Por lo tanto, este es un ejemplo de un grupo abeliano infinito en los que todos sus elementos tienen orden finito. Todos sus elementos tienen orden finito. Entonces, veamos esto, ¿no? Para ver que todo elemento en Q sobre Z tiene orden finito, pues yo me doy un elemento arbitrario, A sobre B más Z, aquí en el grupo Q sobre Z,
Y puedo suponer que A y B son primos relativos, ¿no? Porque si no lo fueran, yo simplemente cancelo y lo llevo hasta su mínima expresión. Entonces, tomo un elemento, este es un elemento general, cualquiera, arbitrario, de Q sobre Z, con A y B primos relativos. Entonces, ¿qué pasa? B veces ese elemento es igual a más Z, y como A está en Z, eso es lo mismo que Z, que es el elemento identidad de Q sobre Z. Acuérdense que Z es el elemento identidad de Q sobre Z. Por lo tanto, B veces este elemento da la identidad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el orden del elemento tiene que dividir a B. Esa es la propiedad, una propiedad que tiene el orden. Es decir, si hay algún entero tal que esto a la B de la identidad, entonces ese entero es divisible por el orden de ese elemento. Ahora, eso no es suficiente, digámoslo, para decir que el orden es B. Eso lo que está diciendo es que el orden divide a B, pero vamos a ver que B es realmente el menor entero positivo que satisface esa propiedad. Fíjense que si hay otro C, acuérdense que estamos en este grupo aditivo, ¿no? Si hay otro entero C tal que C por este elemento de la identidad, entonces, ¿qué va a pasar? Esto que está aquí, tendríamos entonces que C a B más Z es igual a Z, ¿no? Eso sería lo que estaría diciendo, ¿no? Pero dos clases laterales izquierdas son iguales y la diferencia CAB menos 0 está en Z. Es decir, que eso diría que entonces este cociente está en Z, pero como B y A son primos relativos, entonces B divide A, aquí está mal, B divide a C. ¿De acuerdo? Como B y A son primos relativos y B divide a C por A, entonces B divide a C. Entonces, ¿qué demostré acá? Que si hay un entero tal que esto ocurre, es decir, que este número C veces da la identidad, entonces el entero B divide a C. Pero entonces, bueno, sí lo había dicho bien, o sea, B divide a C por A, y como A, B son primos relativos, entonces B divide a C. Así, entonces, ahora sí tenemos con certeza que el orden de este elemento cualquiera es precisamente B. Es decir, tiene orden finito. Entonces, yo puedo calcular el orden de cualquier elemento de Q sobre Z, ¿no? Siempre me aseguro que A y B sean primos relativos, y entonces el orden de un elemento cualquiera de Q sobre Z va a ser el denominador acá. Entonces, esa es una segunda propiedad que tiene este grupo abeliano infinito, ¿no? Digamos que tiene todos sus elementos de orden finito. Fíjense que en el caso de Q ese no ocurre, ¿no? Porque Q con la suma es un grupo abeliano infinito, pero en este caso todos los elementos distintos de cero tienen orden infinito también, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea que aquí en los racionales, que es un grupo abeliano infinito, todos sus elementos distintos de cero tienen orden infinito. Mientras que esto se trata de un grupo abeliano infinito donde todos sus elementos tienen orden finito. O sea, eso puede ocurrir en los grupos abelianos infinitos, ¿no? Bien, sigamos explorando el grupo cociente Q sobre Z. Y entonces, aquí es donde vamos a ver que se trata de un grupo abeliano que es descomponible. Es descomponible, y para eso vamos a exhibir dos subgrupos propios de Q sobre Z, y de tal manera que Q sobre Z sea el producto directo de ellos. Y vamos a decir quiénes son. Digamos, tomo P un número primo y considero H todos los cocientes AB más Z, donde, bueno, A y B son enteros, pero fíjense, esto es lo importante, o sea, el denominador es una potencia del primo P, y N es mayor o igual a 0. Entonces, estoy tomando, esto claramente es
ustedes pueden probar que, y creo que se hizo en un ejercicio atrás, que esto ya, sí, eso aparecía dentro de la lista de ejercicios, que efectivamente H definido así es un subgrupo de Q sobre Z para cualquier número primo P. Fíjense que acá Q sobre Z es abeliano también, ¿no? Porque Q es abeliano y los cocientes de abeliano son abelianos, y por lo tanto, en realidad, H también sería un subgrupo normal de Q sobre Z. Y por otra parte, K también ustedes pueden ver que es un subgrupo que va a terminar siendo normal en Q sobre Z. Es decir, que esto es cerrado y eso lo pueden ver ustedes, es un ejercicio sencillo y creo que a lo mejor ya se hizo en los ejercicios de capítulos anteriores, ¿no? Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que el cociente Q sobre Z es producto directo de estos dos subgrupos, de H y K. Entonces, para ver eso, pues tengo que ver que ya sé que son normales, porque Q sobre Z es abeliano. Tendría que probar que la intersección de ellos es la identidad y que Q sobre Z es la suma de ellos dos. Eso demostraría entonces que Q es producto directo de esos dos subgrupos. Entonces, empezamos por demostrar que la intersección de esos dos subgrupos da exactamente la identidad. ¿De acuerdo? Y entonces para eso, pues supongamos que tomemos un elemento Q más Z y supongamos que está en la intersección de los dos. Y además que Q no está en Z, es decir, que estoy yendo por el absurdo, me imagino, porque al decir que Q no está en Z, estoy diciendo que Q más Z es un elemento distinto de la identidad, ¿no? Es decir, que esto es distinto de Z. Estoy tomando un elemento distinto de la identidad que está en la intersección, entonces eso nos debería llevar a una contradicción, ¿no? Ahora bien, entonces Q más Z, al estar en la intersección, por una parte está en H. Eso significa que él desde la forma A sobre una potencia de un primo, ¿verdad? Y al estar en K, también va a ser un cociente donde este denominador es primo relativo con P. Es decir, que, y claro, y puedo suponer que A y P a la N son primos relativos, porque si hubiera un factor P aquí, simplemente lo cancelo, ¿no? Entonces, entonces tendría que el elemento que estoy tomando, distinto de la entidad, se puede escribir de estas dos formas. Pero entonces, uno sabe que dos clases laterales izquierdas son iguales, entonces tendría que esta diferencia de estos dos pertenecería a Z. La diferencia de estos dos pertenece a Z, es un número entero, que es lo que he escrito acá, ¿no? La diferencia de los dos pertenece a Z. Pero si la diferencia de estos dos está en Z, al desarrollar esto que nos queda, A por D menos P a la N sobre P a la N, esto es un número entero. Esto es un número entero. En otras palabras, bueno, desarrollando esto un poquito más, llegamos a una expresión así. O sea que A por D es P a la N por Z D más C. Ahora bien, ¿por qué esto es imposible? Porque A y D no tienen ningún primo en su descomposición P. Fíjense que A y D son primos relativos con P, de manera que en la descomposición en factores primos de A por D no aparece el primo P, y sin embargo aquí aparece el primo P. Es decir, que en otras palabras estamos diciendo que P divide A por D, pero P no puede dividir A por D porque estos son primos relativos. De acuerdo, fíjense que el n es estrictamente mayor que 0, ¿no? Porque si fuera 0, pues estaríamos diciendo que este elemento sería igual a z, ¿no? Pero estamos suponiendo que Q no está en z. Entonces, el n es estrictamente mayor que 0 y por lo tanto, esto nos lleva a una contradicción. Estamos diciendo que P divide A por D,
pero P no divide A por D porque tanto AIP y DIP son primos relativos. Y eso es una contradicción. La contradicción entonces proviene de haber supuesto que hay un elemento distinto de la identidad en la intersección. Entonces, eso prueba la primera parte, es decir, bueno, mejor dicho, tengo ya que los subgrupos son normales, que la intersección da la identidad. Entonces, lo que me faltaría ver es que el cociente se puede escribir como suma de esos dos subgrupos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Me doy un elemento cualquiera acá que tiene esta forma, R sobre S más Z, y, y bueno, digamos que el S, el denominador, yo lo puedo descomponer como P a la K por D, donde K es mayor o igual que 0 y P y D son primos relativos. Es decir, que yo hago la descomposición de S como producto de potencias de primos. Claro, puede ocurrir que P sea uno de esos factores o puede que no, en el caso que K sea igual a 0. Es decir, que el S simplemente lo descompongo en sus productos de primos, entonces me va a quedar como P a la K, donde yo permito que K pueda ser 0, porque es posible que aquí no haya un factor primo P. Entonces, esto es una situación completamente general, es un elemento cualquiera, donde el S yo lo puedo expresar así, sin ningún problema, donde P y D son primos relativos. Entonces, si P y D son primos relativos, también lo son P a la K y D, y por lo tanto, yo puedo expresar, puedo encontrar enteros positivos A y B, digamos A y B, enteros positivos, o mejor dicho, A y B enteros que satisfagan esta relación. Pero entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si esto ocurre, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Por lo visto, estoy dividiendo por S y multiplicando por R en ambos lados. Entonces multiplico por R y divido entre S. Y entonces aquí me queda el R multiplicando esto dividido entre S, que es esto. Eso va a ser igual a ¿quién? A R sobre S, entonces. ¿De acuerdo? Ahora, simplificando aquí, aquí simplifico la D y me va a quedar A por R sobre la potencia de P a la K. Y aquí en este otro sumando, simplifico P a la K y me queda justamente B por R sobre D. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que RS más Z es lo mismo que, claro, sería la suma de estos dos, ¿no? R por S es igual a este más este, y como la suma de las clases es la clase de los representantes, entonces RS más Z lo puedo escribir como la suma de estos dos. Pero fíjense que ya el primer elemento está en H, porque el denominador es una potencia del primo P, y el segundo sumando es un elemento de K, porque D y P son primos relativos. Entonces, ¿qué es lo que he logrado con esto? Pues escribir cualquier elemento del cociente Q sobre Z, lo he podido descomponer como suma de elementos, uno en H y el otro en K. Entonces, en resumen, tengo la descomposición de cualquier elemento en suma de H y K. Tengo que la intersección se reduce a la identidad y los dos son subgrupos normales. Por lo tanto, Q sobre Z, o sea, la gran conclusión de todo esto es que Q sobre Z entonces va a ser el producto directo de esos dos subgrupos. Y fíjense que son subgrupos propios de Q sobre Z, por lo tanto, el grupo Q sobre Z es descomponible. Esa es al final, la conclusión. Entonces, el grupo cociente Q sobre Z tiene propiedades bien interesantes. Es un grupo abeliano infinito en el que todos sus elementos tienen orden finito, y además es un grupo abeliano descomponible. Es decir, se puede escribir como producto directo de dos subgrupos propios.
Ahora, uno de los dos subgrupos que apareció allí es importante y por eso tiene un nombre propio, ¿no? Se llama el P-grupo de Pfeffer. El P-grupo de Pfeffer que estamos definiendo acá para P un número primo es precisamente el H que trabajamos en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Ese es un subgrupo de Q sobre Z. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos. O sea, el H, que está definido precisamente así, es un subgrupo de Q sobre Z y eso recibe el nombre del P-grupo de Pfeffer. P-grupo de Pfeffer. Y vamos a ver qué propiedades tiene ese grupo. En primer lugar, vamos a ver que se trata de un P-grupo. Vamos a ver que no es cíclico y vamos a también demostrar que es indescomponible. ¿De acuerdo? A diferencia de Q sobre Z, que es descomponible, vamos a ver que este subgrupo es indescomponible. Veamos primero entonces que se trata de un P-grupo abeliano. Entonces, bueno, pero eso ya lo sabemos básicamente. Si yo tomo un elemento cualquiera de H, nosotros ya vimos que el orden de ese elemento es precisamente P a la n, cuando hay P son primos relativos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el orden de cualquier elemento de H, si lo expresan con hay P primos relativos, va a ser P a la n, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los elementos de H tienen orden, una potencia de un primo, y eso es precisamente la definición de P-grupo. Si todos sus elementos tienen orden, una potencia de un primo. Entonces, el grupo de Pfeffer es un grupo abeliano. No es cíclico, porque si fuera cíclico, digamos que suponte que H estuviera generado por un elemento acá de H, donde hay P son primos relativos, entonces el orden de todo elemento de H sería menor o igual que P a la n, ¿no? Porque pues, si ustedes toman m veces este elemento, pues ese elemento va a tener orden menor o igual que P a la n. Y eso, exactamente, que es lo que digo acá, ¿no? Repito, si H estuviera generado por un elemento de H, entonces cualquier múltiplo de ese elemento va a tener orden menor o igual que P a la n. Pero entonces en ese caso, pues sabemos que eso no puede ser porque H tiene elementos que tienen orden tan grande como uno quiera, ¿no? De hecho, 1 sobre Pn más 1 más z tiene orden P a la n más 1. Por lo tanto, este elemento no lo puede generar ningún elemento de H. Es decir, que al fijar el elemento generador, pues entonces me va a quedar que todos los elementos tienen orden menor o igual que n, pero siempre hay un elemento que tiene orden mayor, ¿no? Que es 1 sobre Pn más 1. Entonces, eso demuestra que el grupo de Pfeffer, además de ser un P-grupo, no es cíclico, es decir, un P-grupo que no es cíclico. Y entonces veamos que es indescomponible. ¿Cómo puedo probar que es indescomponible? Pues fíjense, lo que vamos a ver es que cualquier subgrupo de H no trivial contiene este elemento. ¿De acuerdo? Eso es suficiente para probar que H es indescomponible. ¿Por qué? Porque si H se pudiera descomponer como producto de dos subgrupos propios, entonces, si esto fuera posible, entonces uno tendría que la intersección de ellos dos tendría que ser la identidad. ¿De acuerdo? Si fuera posible una descomposición como producto directo de dos subgrupos, la intersección tendría que dar la identidad. Es decir, pero eso no va a ser posible porque cualquier subgrupo propio de H contiene este elemento que es distinto de la identidad.
O sea que en particular la intersección, que es un subgrupo propio de H, pues tendría que tener este elemento que es distinto de la identidad. Entonces, con esto, pues lo que quiero decir es que basta ver que cualquier subgrupo de H no trivial contiene a 1P más Z para decidir que el grupo de Pfeffer es indescomponible, ¿no? Entonces, para probar esto, efectivamente, me doy cualquier subgrupo de H, me doy un subgrupo de H cualquiera, distinto de 0, es decir, no trivial. Entonces, repito, lo que quiero ver es que si ese es un subgrupo cualquiera de H distinto de 0, entonces tiene que contener este elemento. Entonces, si es distinto de 0, yo puedo tomar un elemento allí, en S, que es de la forma A sobre P a la N, donde el A es distinto de 0, porque estoy suponiendo que hay algún elemento allí distinto de 0. ¿De acuerdo? En realidad este 0 de S, ustedes me entienden, sería la identidad, ¿no? Entonces yo puedo tomar un elemento donde el A es distinto de 0 y donde A y P son primos relativos. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el subgrupo es distinto del trivial. Entonces, dado un elemento acá y n estrictamente mayor que 0. Entonces, fíjense que como hay P son primos relativos, entonces yo puedo conseguir esta relación en A y P, donde R y S son enteros. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy dividiendo entre P ambos lados de esta relación. Al dividir entre P me queda RA sobre P más S es igual a 1 sobre P y por lo tanto esta diferencia es un número entero. Esta diferencia es un número entero, pero si esta diferencia es un número entero, eso quiere decir que estas dos clases laterales izquierdas son iguales. ¿De acuerdo? Estas dos clases laterales izquierdas son iguales si solo si la diferencia de estos dos es un entero. Pero ahora fíjense que este elemento RAP más Z lo pueden escribir de esta manera, ¿no? R es entero, P a la n menos 1 es un entero, por A, P a la n más Z. Pero fíjense que A sobre P a la n más Z es un elemento que está en S, y como S es un subgrupo, este elemento completo tiene que estar en S. ¿De acuerdo? Por ser S un subgrupo de H. Pero entonces, ¿qué demostramos? Que efectivamente 1 sobre P más Z está en S. Fíjense que este S era un subgrupo cualquiera no trivial de H. Entonces probamos que cualquier subgrupo de H no trivial contiene a la clase 1 sobre P más Z, y por lo tanto, lo que comenté antes, entonces eso implica que el grupo de Pfeffer es indescomponible porque en cualquier descomposición como producto directo de subgrupos propios, la intersección nunca va a poder ser la identidad, porque siempre contiene al elemento 1 sobre P más Z. Entonces, con esto, pues vemos que el caso de H, pues es un P-grupo no cíclico que es indescomponible. Y, digamos, para cerrar esta sección, vamos a ver una propiedad que la tienen los números racionales y que es la de divisibilidad, ¿no? O sea, supongamos que es un grupo abeliano escrito aditivamente. Entonces, ese grupo es divisible si para cada elemento A de G existe un entero positivo n. No. Para cada elemento A de G y todo entero positivo n, existe un B tal que n por B es igual a, o n veces B es igual a A. Fíjense que cuando uno lo está usando en la clase todo el tiempo, ¿no? Esto que está acá está definido en un grupo abeliano, ¿no? N veces B. ¿De acuerdo? No es que sea el producto
N es un entero y NB en un grupo abeliano está perfectamente bien definido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿Cuándo es un grupo divisible? Cuando yo tengo un entero positivo cualquiera, entonces y A un elemento del grupo, entonces esta ecuación tiene solución en G. Es decir, existe un B tal que N por B es igual a A. Entonces, en ese caso se dice que el grupo es divisible. ¿De acuerdo? Es plantearlo así, ¿no? Es decir, cada vez que yo tengo N, un entero positivo y un A elemento en G, entonces esta ecuación Nx igual a A tiene solución en G. Es decir, que existe un B tal que N por B es igual a A. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que el grupo es divisible. Entonces, una primera observación importante es que esta es una definición para grupos infinitos, abelianos, ¿no? Porque en el caso finito, ningún grupo es divisible, ¿no? Ningún grupo no trivial, ningún grupo abeliano finito no trivial es divisible. Entonces, digamos que dentro de los grupos abelianos finitos no vamos a encontrar ninguno divisible. ¿Y por qué es esto? Fíjense que si yo tengo un grupo abeliano de orden n, ¿no? Donde esto por supuesto es un entero positivo, entonces sabemos que n por b es igual a 0 para todo b en G. Nosotros probamos que en un grupo todo elemento elevado al orden del grupo es la identidad. Entonces, por lo tanto, para cualquier elemento del grupo G, NB es igual a 0. Por lo tanto, si yo tomo cualquier elemento G distinto de 0, entonces está claro que esta ecuación no va a tener solución en un grupo finito, porque para cualquier X que ustedes pongan acá en G, NX va a dar 0 y A es distinto de 0. Entonces, ningún grupo abeliano finito es divisible. Entonces, esto lo que nos indica es que esta es una definición que está hecha para grupos abelianos infinitos. Y empezando por los números racionales, los números racionales, recuerden, es un grupo abeliano infinito y resulta que este sí es divisible. ¿Por qué? Porque si yo me doy cualquier racional y cualquier número entero positivo, acuérdense que tienen que resolver esta ecuación, ¿no? N por algo que dé A. O sea, ¿existe algún número racional que satisface esto? Pues uno inmediatamente se da cuenta que efectivamente A sobre N es solución de esa ecuación para cualquier A racional y N entero positivo. Es decir, me doy N entero positivo cualquiera a un número racional y entonces existe un racional que satisface esta relación. ¿De acuerdo? En otras palabras, nx igual a A, donde n es un entero positivo y A está en Q, tiene solución en los números racionales. Y eso es para cualquier n entero positivo y A racional. Por lo tanto, el grupo Q aditivo es un ejemplo de un grupo divisible. Los grupos divisibles en general tienen esta propiedad, es decir, que si un grupo G es divisible, entonces cualquier grupo factor o grupo cociente también es divisible. O sea, si yo tengo un grupo divisible, tomo un subgrupo y paso al grupo cociente, un subgrupo normal, entonces ese grupo factor también es divisible, ¿no? Para ver esto, bueno, tomo H un subgrupo de G y tomo A en G. Entonces, digamos, paso al grupo cociente, ¿no? Claro, aquí tendría que tomar un subgrupo normal, ¿no? Digamos que tomo un subgrupo normal cualquiera de G y paso al cociente G sobre H. Entonces yo quiero probar que este cociente es divisible si G lo es. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? La ecuación n un entero positivo cualquiera y un elemento A más H en el cociente cualquiera.
Entonces la pregunta es si existe un elemento en el cociente que dé esta relación, es decir, que sea solución de esta ecuación. Entonces, tengo que encontrarlo. ¿Cómo lo encuentro? Aquí es donde entra la hipótesis de que G es divisible. Como G es divisible, fíjense que yo tengo un A en G y un N entero positivo. Entonces yo sé, como G es divisible, que esto sí tiene solución. Es decir, que existe un B en G que satisface esta ecuación. Es decir, N por B es igual a A. Eso lo puedo concluir porque G sí es divisible. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que con este B que existe, construyo el elemento que voy a colocar acá, que es la clase lateral izquierda B más H. Entonces, NB más H, esto es igual a NB más H, y como NB es igual a A, entonces esto es A más H. Entonces, ¿qué demostramos? Que dado cualquier entero positivo y dado cualquier elemento en el cociente, existe un elemento en el cociente que satisface esta relación. Y eso demuestra entonces que G sobre H es divisible. Siempre que G sea divisible, el grupo cociente también es un grupo divisible. Y eso lo digo acá por la siguiente razón, ¿no? Y es que para cualquier primo P, el P grupo de Pfeffer es divisible. Y vamos a ver entonces cómo hacemos esto, ¿no? Fíjense que ya sabemos que Q es divisible. Eso lo probamos hace poco. O sea, los números racionales, un grupo abeliano divisible, y por lo tanto, el grupo cociente también es divisible, que es lo que acabamos de ver. O sea, si un grupo es divisible, el grupo cociente también es divisible. Entonces, partimos de este hecho, ¿no? Que este cociente es divisible. Y además, nosotros vimos que este grupo que es divisible es producto directo del grupo de Pfeffer y el grupo K, que ustedes saben bien cómo se define, ¿no? Donde los denominadores son primos relativos con el primo P. Eso también vimos que Q sobre Z se puede escribir como un producto directo de H y K. Entonces, quiero probar que H es divisible, que el grupo de Pfeffer es divisible. Para probar que el grupo de Pfeffer es divisible, me doy un elemento cualquiera en H y un N entero positivo, y tengo que ver que esta ecuación tiene solución en H. Es decir, que tengo que encontrar un elemento de H que me dé esta relación, que N por H sea igual a A. Ahora, yo lo que voy a usar es la divisibilidad de Q sobre Z. Fíjense que como H por K es divisible, entonces fíjense que este elemento que está acá es un elemento este elemento es de H por K, y este elemento N es un entero positivo. Entonces, como H por K es divisible, entonces yo sé que esta relación sí tiene solución. Es decir, que existe un HK que está en H por K, tal que esta igualdad se da. Pero fíjense que ¿cuál es esta igualdad? Fíjense que esto que está aquí a la izquierda, ¿quién es? O sea, de aquí lo que estamos diciendo de esa igualdad es que NH, NK es igual a 0, y por lo tanto, componente a componente, lo que estaríamos diciendo es que A es igual a NH, y donde este H pertenece a H. Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos que, repito, dado cualquier A en H y entero positivo, existe un elemento en H tal que N por H da A. Eso es precisamente decir que el grupo de Pfeffer H es un grupo divisible. Entonces, de esta manera, hemos visto que el grupo de Pfeffer tiene algunas propiedades interesantes, ¿no?
Entonces, estos conceptos de divisibilidad, de descomponible y descomponible, son conceptos importantes dentro de la teoría de grupos abelianos infinitos, ¿no? Claro, repito, no es la intención acá dar teoremas de estructura para los grupos abelianos infinitos porque se pasa un poco de los objetivos de este curso de pregrado. Más adelante, seguramente, si ustedes continúan dentro de la línea del álgebra, podrán estudiar teoremas de estructura para grupos abelianos infinitos. ¿De acuerdo? Pero sí, por lo menos hemos visto algunos ejemplos de grupos abelianos infinitos y algunos conceptos que son interesantes dentro de la teoría de grupos abelianos infinitos.